Amén. Pues buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Vamos a continuar con este tiempo que hemos estado compartiendo con ustedes los martes, un tiempo de oración, un tiempo de alabanza. Venga aquí con sus hermanos y gócese en el Señor, sí, porque la alabanza es para Él, la alabanza es para Él. Yo no sé cómo estuvo, ¿verdad?, su comunión con Dios ahorita en la alabanza, pero yo no sé ustedes, yo no puedo hablar por ustedes, pero la mía estuvo excelente, ¿verdad? Y fui ministrado en esa comunión a través de la oración, a través de la adoración. Y ya estamos listos nuestros corazones para recibir el mensaje de la palabra de Dios. La semana pasada se habló del tema, bueno, la clase número 9, la quinta regla aplicable a la hermenéutica, que es considerar los pasajes paralelos. ¿Qué son los pasajes paralelos? Pues los diferentes, bueno, un mismo tema tocado en diferentes partes de la Biblia. Y como decíamos la semana anterior, son iguales, es igual el mensaje, son iguales los temas, sin embargo los escritores, ¿sí?, coincidieron, porque los escritores ni siquiera se conocieron muchos de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es el autor a través de su Espíritu Santo. Y vimos la semana pasada que hay tres clases de paralelos, por llamarle así, estudiando ahí minuciosamente. Vamos a encontrar tres tipos de paralelos. El primero lo vimos, que es el pasaje de paralelo verbal. Esto es, cuando se da, ocurre cuando la misma palabra aparece en una conexión o referencia, ¿sí?, en diferentes partes, en diferentes citas, en diferentes lugares. Es el mismo asunto a tratar, puede ser el mismo o diferentes ejemplos, ¿sí? Entonces, es el paralelo verbal. También encontramos que hay un paralelo de sucesos reales, ¿sí? Y el que no apareció la semana pasada, bueno, ¿qué son los sucesos reales? Pues un acontecimiento que se narra en diferentes partes de la Biblia y que también complementan datos que son enriquecedores para nuestra vida. Pero todos esos datos son espirituales. Es bueno que leamos la Biblia, sí, y sí, comprendamos en nuestra mente y razonemos, pero lo recibamos en nuestro corazón y eso es lo que marca la diferencia, recibirlo en nuestro corazón. Entonces hay paralelos de sucesos reales, son aquellos pasajes similares en los cuales la semejanza no consiste en palabras como el anterior, sino en hechos, sucesos, asuntos y hasta temas doctrinales. Y el tercero que no apareció aquí, que de repente se escondió, es como quien dice todos los demás. ¿Y a qué se refiere a todos los demás? Bueno, es paralelo de enseñanzas generales, paralelos de enseñanzas generales. Haciendo referencia a lo demás que podemos encontrar y que lo citamos, y que si tienes una Biblia que tiene referencias acá, te va a llamar a términos, temas o también pues aplicaciones generales, ¿no? Lo que se recomienda, pues terminamos la sesión anterior, que pues tengamos una Biblia de estudio, que tengamos comentarios bíblicos, que descarguemos en nuestra máquina, en nuestra computadora, pues esas herramientas que son muy útiles para el estudio serio de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar pues con la número 10, y la número 10 nos habla, o vamos a iniciar con las famosas, no sé si usted las ha escuchado, con las famosas figuras retóricas o literarias. La palabra de Dios está atiborrada, por llamarle así, de figuras retóricas o literarias. Vamos a ver tres sesiones acerca de las figuras retóricas porque son bastantes, ¿no? Si queremos ver, son como 30 diferentes tipos de figuras retóricas o literarias. Sin embargo, vamos a ver solamente las que son más comunes, por llamarle así, pero que también nos van a invitar a abrir los ojos, a estar atentos para saber e identificar cuáles son las figuras literarias o retóricas que aparecen en la palabra de Dios. Y las figuras literarias o retóricas, hermanos, son formas de expresión que buscan conseguir un efecto en los oyentes. O sea, cautivar la atención, llamar la atención. De repente ahí
voltear a ver algo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que pasó un carro, a lo mejor si hubiéramos estado afuera hubiéramos volteado a ver el carro, ¿no? Entonces, eso es lo que también utiliza Dios en la palabra. Retórica, ¿qué es? ¿Cómo significa? ¿O qué significa? ¿O cómo describiríamos o definiríamos, perdón, la retórica? Bueno, es el arte de dar al lenguaje hablado o escrito la eficacia para persuadir, para ilustrar, para conmover o para deleitar. Acuérdese que en la escritura, cuando aprendemos a escribir nosotros y alguien es escritor, se utilizan muchos signos, muchas ayudas que son pues formas de darle un énfasis. Por ejemplo, los signos de interrogación ya lo leemos como una pregunta. Los signos de admiración le damos esa pues exclamación un poquito más también enfática. Hacemos la coma, el punto y coma, los dos puntos, vamos a definir algo. Entonces se ayuda, ¿no? Se ayuda para escribir. Bueno, también en la misma escritura se utilizan las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, que fíjese bien, esas figuras literarias o retóricas son formas no convencionales, muchas veces no comunes, de emplear las palabras. ¿Para qué? Para dotarlas de expresividad, para dotarlas de vivacidad, para dotarlas de belleza, con el objeto de sorprender, con el objeto de emocionar, con ese objeto de sugerir o persuadir o cautivar la atención del receptor del mensaje, ¿no? En este caso, la palabra de Dios escrito. Las figuras literarias, pues, son típicas en un discurso. Y en los géneros, por ejemplo, de poesía, de narrativa, de ensayo, de drama, se utilizan mucho las figuras retóricas, en los cuales el lenguaje mismo, pues, es el fin en sí mismo, porque es el que a través del cual se va a transmitir, pues, una idea. Y se equipa, por llamarle así, para potenciarlo precisamente con ciertas frases que le dan un énfasis expresivo, ¿no? Un énfasis expresivo. Las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, vamos a decir, general, sino que también lo utilizamos en nuestro lenguaje coloquial del diario vivir. Incluso ya utilizamos algunas que están muy asimiladas y que son figuras literarias, son figuras retóricas, y las utilizamos ciertas expresiones, pero que ya están bien acuñadas en nuestro repertorio, ¿no? La Biblia, como le digo, también está llena de figuras literarias. Y se deben tomar en cuenta estas figuras literarias o retóricas. ¿Sabe por qué? Porque las vamos a encontrar, como le digo, en la palabra de Dios. En ocasiones, su consideración y el saber que ahí aparecen, y hay que considerarlas, nos ayudará a comprender con más claridad lo que Dios nos desea revelar. Pero hay algo muy importante al considerar las figuras retóricas o literarias. Cuando las estamos considerando y sabemos que existen y que están ahí en la palabra de Dios, también nos ayudan, nos aperciben o evitan que hagamos interpretaciones incorrectas, porque acuérdense que no todo es literal. Acuérdense que la escritura no todo es literal, se utilizan figuras retóricas. Bueno, a continuación referiremos algunas de las figuras literarias más utilizadas y sus ejemplos. Acuérdense que hoy le titulamos, ¿verdad?, oración y también discipulado, y repetimos una vez más, nosotros no podemos ser discipulados por Dios cuando no estamos comprendiendo el mensaje de la palabra de Dios o el mensaje de Dios escrito. No podemos ser discípulos, jamás vamos a comprenderlo. Entonces debemos de considerar todo esto para entonces ser buenos discípulos. Y ahora, después de ser buenos discípulos, porque ya estamos
conociendo todo esto en la palabra de Dios, pues ahora que tengamos un corazón receptivo. Y la primera figura retórica que vamos a utilizar o que vamos a ver es la metáfora, ¿sí? Y vamos a ver ejemplos en la Escritura, ¿no? Obviamente. La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Se vinculan dos ideas, imágenes, ¿sí? Te hablo de esta forma, pero te estoy dando este mensaje, que si vemos la aplicación espiritual, principalmente, lo vamos a comprender. La metáfora, pues, es una expresión que utiliza cierta palabra, pero su significado realmente es otro. O sea, se utiliza cierta palabra, pero su significado es otro. Por ejemplo, en la literatura de este mundo, en el lenguaje de este mundo coloquial, en el lenguaje poético, si quieres también decirlo, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, tiene muchas figuras retóricas relacionadas con ¿qué? Relacionadas con, por ejemplo, la relación matrimonial. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si decimos, tus ojos son verde selva, ¿verdad? Es una figura retórica. Indicando, pues, quiere decir que el color de los ojos de la persona, pues, son así, llamativos, como una espesa selva color verde, ¿verdad? Por ejemplo, también en el lenguaje poético dice lo siguiente: era su cabellera hecha de noche. Entonces, ¿de qué color era la cabellera? Pues negra, ¿no? Entonces, son figuras retóricas que aprendemos y que también están en la palabra de Dios. Ahora vayamos a la palabra de Dios para que usted empiece a fijarse y entonces, como le digo, no estorbar a lo que Dios a través de su Espíritu Santo nos quiere enseñar. Porque si no estamos enterados de esto, si no consideramos esto, pues vamos a leer muchas cosas y van a pasar de noche. Ahora sí que van a pasar de noche. Figura retórica. Mateo 5:13, por ejemplo. Mateo 5:13, primer ejemplo de la metáfora. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir que nosotros somos la sal de la tierra? ¿Que vamos a ser un factor a que la gente se le endurezcan las arterias? No, ¿verdad? Digo, porque metafóricamente alguien le puede encontrar el lenguaje negativo, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son los que les van a dar sabor, ¿sí?, a los momentos, a la vida. Porque ¿cuál es el propósito de la sal en los alimentos? Yo casi no me doy cuenta, pero mi esposa, que sí, a todo le echa poquita sal, yo veo que todo le echa sal. Entonces yo le digo, a mí no, la otra vez dijo, el caldito está medio, le faltó sal, y yo me lo comí bien a gusto. Como que no tengo así muy exigente así con esas situaciones, pero Dios sí es exigente que seamos la sal de la tierra, ¿verdad que sí? Él sí. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, hermanos, si nosotros como iglesia, bueno, ahí va el mensaje, ¿no? Figura retórica, ahí va el mensaje. Si nosotros como iglesia no cumplimos los propósitos de Dios, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Digo, por no decir no servimos para nada, pues es lo que está diciendo, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hollada quiere decir pisada. Otra figura retórica con respecto a la metáfora, por ejemplo, Santiago 3:6, dice que la lengua es un fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Ay!
O sea, esto quiere decir, ahora, yo comprendo y yo debo de entender que mi forma de hablar, que mi forma de expresarse debe de edificar. Porque con la lengua o edificamos o con la lengua destruimos. Ahora, ¿cuál es la figura retórica de la lengua? Pues nuestro hablar, nuestro hablar. Esa es la realidad. Otro ejemplo, Juan 15:5. Una figura, una metáfora más, figura retórica, dice el Señor Jesús, y lo acabamos de leer, creo que en unas semanas anteriores, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, está haciendo una metáfora vinculando o llegando a ser una analogía entre cómo debemos nosotros estar unidos ¿a qué? A la vid. Usted mire, cuando yo pongo ahí a podar la enredadera que tenemos allá afuera, atrás, en el patio de atrás, ya le corto así y muchas veces no tengo tiempo de recogerla porque me tengo que ir a la escuela, en ratitos ahí y la dejo ahí. Al siguiente día, a los 2 días, ya está toda seca. Por eso es importante estar pegados, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, a la vid. Los pámpanos deben estar pegados a la vid. Ahora, ¿quiénes son los pámpanos? Pues nosotros. Y debemos estar pegados a Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Está usando una figura, una metáfora, para enseñarnos que debemos estar pegados a él, para enseñarnos que debemos estar unidos a él. Gálatas 4:19. Ahorita en este primer ejemplo sí pongo más, en este tipo de metáfora en este tipo de figura retórica, la metáfora, pongo más ejemplos. En los otros voy a poner poquito menos. Nomás que es para que comprendamos y nos adentremos en esto. En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ahí está la metáfora. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Ahora, ¿qué nos desea enseñar el Señor Jesucristo cuando dice que son dolores de parto? Pues que a él le duele mucho, le pesa mucho. Un hombre pues no puede tener sentir más bien, sí puede tener una idea, pero sentir los dolores de parto no. Pero una mujer sí. Bueno, eso es lo que el Señor Jesucristo siente cuando nosotros nos apartamos de Él y que lo explicó a través del apóstol Pablo también, ¿no? ¿Sí? Él también tenía ese sentir del Señor Jesús, el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Ahora, ese dolor, esa metáfora, por llamarlo así, pues obviamente se la inspiró Dios en su corazón, en el sentir del Señor Jesucristo. Miqueas 7:19, también en el Antiguo Testamento hay metáforas. En este caso, esta figura retórica metáfora, Miqueas 7:19, dice lo siguiente: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, sepultará nuestras iniquidades. ¿Qué decir que sepultar? O sea, cuando alguien queda sepultado ya no se ve y ya no puede salir. Ahora, ¿por qué utiliza la metáfora de que echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados? Bueno, simple y sencillamente porque a lo profundo del mar nadie puede llegar. Y se está refiriendo metafóricamente a lo más profundo del mar, ¿sí? En donde quizás pueden llegar alguien ahorita con una sonda, ¿verdad? O qué sé yo, hasta lo más profundo del mar que no se ha podido llegar. Porque imagínense las toneladas de agua que están sobre ese cuerpo. Ese submarino o mini submarino, ¿se acuerdan? Por eso le sucedió una implosión. La explosión es hacia afuera, la implosión fue hacia adentro. Y de acuerdo a algunos comentarios ahí dicen que prácticamente si ustedes piensan que sufrieron, no sufrieron nada, porque eso fue instantáneo. Y se hizo, dice ahí el comentario de una persona, dice, se hizo nomás como una salsa ahí de todo, ¿no? Entonces fue
una implosión por miles de toneladas que hicieron que ese se hiciera, pues se compactara, ¿no? Entonces, hermanos, nadie puede ir al fondo del mar a sacar tus pecados, es lo que está diciendo. Así es de que si Dios te dijo que te perdonó, créelo. Y que nadie venga a quererte recordar que no es cierto. Por eso usa esa metáfora, ¿sí? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora utiliza esas formas para que nosotros lo podamos comprender. Pero ya después de que lo comprendamos, debemos de aprender el principio espiritual, atesorar ese principio espiritual y vivir en ese principio espiritual, que son promesas de Dios. ¿Ven? Bueno, ahí está, ¿no? La primera figura retórica es la metáfora, que estamos viendo, ¿no? Otra figura retórica, el símil o comparación. Un símil es una comparación. Y este símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos, ¿sí? Consiste en vincular o tener una relación de semejanza entre dos elementos. Entonces, por ejemplo, bueno, antes comento, un símil hace referencia a algo parecido o semejante a otra cosa. Esta figura retórica consiste en comparar una cosa con otra para ilustrar y dar una mejor idea de lo que se dice o se está escribiendo. Ahora, el símil o comparación en la escritura lo vamos a encontrar con un vínculo. Y ese vínculo va a ser la palabra ¿cómo? ¿Cómo? Para que nosotros podamos identificar un símil o comparación, va a estar esa comparación vinculada con el término ¿cómo? Vamos a ver unos ejemplos. Primero, el lenguaje coloquial. Era una noche fría como el hielo. ¿Ok? Ahí está el símil o comparación. Una noche fría como el hielo. Otro ejemplo. Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. Aquí, cual toma el cómo. Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. ¿Ok? Entonces, en la Biblia, vamos a ver ejemplos en la Biblia. Apocalipsis 21:2, fíjese bien, escuche bien. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, así como está dispuesta, como una esposa ataviada para su marido. ¿Se fija? Ahí está el cómo. Y está utilizando un símil, ¿sí? O la figura retórica símil o de comparación. Muy bien. Otro ejemplo, Salmo 103:11. Y aquí es bien fácil, está rápidamente aparece el término como. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cómo engrandeció su misericordia, la misericordia de Dios sobre los que le temen, sobre los que le respetamos, sobre los que le obedecemos? Bueno, como la altura de los cielos. Ahora, ¿quién ha llegado a lo más alto del cielo? Tampoco nadie, ¿verdad? Y todavía es mucho más que para abajo. Entonces ahí está el cómo. Isaías 1:18. Acuérdese, símil o comparaciones, figura retórica. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y entonces, 2 puntos seguidos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Estamos viendo el símil? La comparación, para que entonces podamos comprender
espiritualmente en nuestro corazón, en nuestro ser, pues lo que Dios está diciendo. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, así, vamos a llamar, tan intensos como el rojo carmesí, ¿sabes qué? Vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Ahora, en automático, no, solamente por medio de Cristo. Y si es en Cristo, pues ahí sí entra la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Todo. Entonces, si fuera de Cristo, no hay perdón de pecados. Por eso es bien importante que es en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, si fueren rojos nuestros pecados como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si fueron como la grana, que también es un color rojo, como la nieve serán emblanquecidos. Ahora, nosotros que conocemos el contexto de la Biblia, ser por medio de Cristo, de sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Amén. Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Y es una pregunta aquí, dice, ¿no es mi palabra como fuego? Ahora, fuego consumidor, que purifica. ¿Cómo se purifica el oro? Con fuego. ¿Cómo se purifica la plata? Con fuego. ¿Okay? ¿Cómo se hace un ciclo también en este mundo para que todo vuelva a ser renovado? Con fuego también. Dicen que esos quemazones que se dan, de repente, si no son provocados, pues están cumpliendo un propósito. Si son provocados, pues ahora sí que hay que buscar ahí el culpable, ¿no? Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ahí está la figura retórica. Número 3, ahora esta figura retórica vamos a nombrarle, o va a ser la alegoría. La alegoría. La alegoría, vamos a definir, es un procedimiento retórico complejo en el cual, escuche bien, por medio de una o de un conjunto de asociaciones metafóricas, se construye un concepto más amplio o una idea más amplia. Una alegoría consta de varias metáforas unidas. ¿Sí? Otra vez, una alegoría consta de varias metáforas unidas. Por ejemplo, acá, fuera, ¿no? De esas cuestiones que hemos escuchado en el lenguaje común. El mito de Hércules es una alegoría sobre la fuerza o el esfuerzo heroico. ¿Sí? O sea, esa historia de mito de Hércules, pues es una alegoría sobre la fuerza o esfuerzo heroico. Y de todos los demás superhéroes inventados por el ser humano, ¿no? Y también el poema, por ejemplo, Cultivo una rosa blanca de José Martí, es una alegoría de la amistad. De la amistad. Está escrita en alegoría. Varias o muchas o constantes o toda llena de metáforas. Vamos a ver qué metáforas son utilizadas en la palabra de Dios. Juan 6, 51, 65. Juan 6, 51, 65. Entonces, es un pasaje completito sobre un tema que tiene varias metáforas y que se le está llamando alegoría. ¿Okay? Juan 6, 51, 65. Dice la escritura, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza así con una serie de metáforas. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne. Acuérdense que es metafóricamente, hay muchas metáforas aquí. La cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿qué está hablando? Está hablando cosas ilógicas, está hablando barbaridades. Y el Señor Jesucristo dice, no estoy hablando metafóricamente, estoy haciendo una alegoría, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Entonces, otra vez, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne?
Bueno, pues porque hay que discernirlo espiritualmente. Y ellos tenían una mente natural. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Órale, imagínense nada más los ojos que estaban pelando a aquellos que están escuchando esto. Hermanos, Cristo entregó su cuerpo, entregó su carne, entregó su físico, entregó su humanidad en sacrificio, y nosotros debemos tomar ese sacrificio, comprender en nuestro corazón ese sacrificio y ver y conocer qué grande bendición es para toda la humanidad. Y derramó su sangre, de tal forma que beber la sangre no era literalmente, era tomar, hacer propia también ese sacrificio, porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque eso es lo que aplicaba en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento ya no aplica eso, porque Jesucristo fue el último sacrificio del Cordero que se hizo por toda la eternidad y para toda la humanidad, y ni usted ni yo debemos hacer nada, sino solamente recibir, ahora sí que comer su carne y beber su sangre. ¿Okay? Metafóricamente, está lleno de figuras retóricas que son metáforas, y que estamos viendo una alegoría. Fíjese bien, el que come mi carne y bebe mi sangre, esto es, el que acepta el sacrificio que yo voy a hacer en la cruz del Calvario, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, y al oírlas muchos discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? O sea, ¿quién puede estar comprendiendo esto que está enseñando el Señor Jesucristo? Es lo que están diciendo. Muchos de los que están aquí seguramente estaban diciendo, no están comprendiendo lo que está diciendo el Señor Jesús. Al oírlas muchos discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos decían esto, murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Verdad? Metáforas más. Este pasaje bíblico, ¿sí? Está lleno de metáforas. Se le llama una alegoría. Amén. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Y como esta, hay muchas más. Vamos a ver ahora esta palabra que a lo mejor esta sí ya va a ser un poquito más o menos común para algunos de ustedes, que es la prosopopeya. Prosopopeya, que como Popeye, pero en femenino. Prosopopeya o personificación. ¿Qué es la prosopopeya o personificación? Es el procedimiento retórico que consiste en atribuir, escuche bien, consiste en atribuir cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado. Es atribuir pues acciones y características que las propias de las personas a animales o a las ideas o a algo que por ahí Dios lo presenta en su palabra. Por ejemplo, acá en el lenguaje coloquial, ¿no? El lenguaje. La luna me sonreía. Eso es prosopopeya. Atribuirle algo que es humano a algo que no es humano. O algo que es animado a algo que no es animado o es inanimado. La luna me sonreía desde lo alto del cielo.
El reloj nos grita a la hora. ¿Ven? Las paredes oyen. Y esto lo hemos encontrado en la Biblia. La tierra gime. La tierra gime. Okay, vamos a ver unos ejemplos en la Escritura acerca de la prosopopeya. Por ejemplo, Isaías 55:12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. ¿Qué dice? Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Prosopopeya. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esto? Bueno, pues cuando hay un viento así, se va a escuchar, ¿verdad? Todo bonito ahí. Y eso le llama metafóricamente, o en este caso, usando la figura retórica prosopopeya, pues cómo podemos ver en la naturaleza, o nos quiere enseñar cómo la naturaleza da gloria también a Dios. Por ejemplo, si no me acuerdo cómo va, pero dice, las piedras hablarán, ¿sí? Las piedras hablarán. Entonces es una prosopopeya. 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Okay? Salmo 85:10. Escuche bien. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Prosopopeya. La verdad sobre la tierra, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Dios dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Entonces ahí estamos siendo testigos de cómo la palabra de Dios usa también la prosopopeya. Prosopopeya. ¿Okay? Ya vimos. Ejemplo número 5. Y creo que ya es el último. Ejemplo número 5. Sí, es el último. Esto que se escribe así. Antro que viene de hombre. Antro es hombre. ¿Sí? Por ejemplo, antropología, el estudio o tratado del hombre. Antropomorfismo. Antropomorfismo. También la Escritura está llena de antropomorfismos. ¿Qué es el antropomorfismo? Bueno, es un ejemplo en donde se le atribuyen a Dios, por ejemplo, un caso, en donde se le atribuyen a Dios características humanas. Dios es espíritu, ¿sí? Y los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Y ese es un antropomorfismo, cuando se le atribuyen a Dios características humanas. O también, el antropomorfismo se utiliza para explicar cosas celestiales en formas que los seres humanos podamos comprender. ¿Sí? En formas que los seres humanos podamos comprender. Vamos a ver algunos ejemplos. Uno de ellos, cuando menciona o hace referencia a la mano del Señor. Ahora, ¿Dios tiene manos? No, pero tiene su voluntad para. Y que la iglesia prácticamente pues debe ser sus manos y sus pies y su todo, ¿no? Pero es una analogía también. La mano del Señor, Éxodo 15:6. Dice, tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Ahora, ¿a qué se refiere tu diestra? Pues tu mano derecha. Diestra, siniestra. ¿Sí? Así se explica en la palabra de Dios. Derecha, izquierda. Y aquí se refiere, pues, de forma antropomórficamente como la mano del Señor. Los ojos del Señor, ¿sí? Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ahora, ¿cómo lo podíamos explicar de otra forma si no se utiliza ese antropomorfismo? Para que nosotros lo podamos
comprender claramente este mensaje, esta idea, esto que quedó en Génesis 6:8, para que podamos asimilar claramente, ¿no? Por eso lo asimilamos claramente, porque está explicado de una forma antropomórficamente. Deuteronomio 6:18 también dice lo siguiente: y haz lo recto y haz lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Dios juró a tus padres. Una vez más, los ojos de Jehová. Insisto, ¿Dios tiene ojos físicamente? No, pero nos está hablando así para que nosotros comprendamos el mensaje más claramente, de una forma explicada, de una forma antropomórficamente. El rostro del Señor, Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dije, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Okay? Tuve un encuentro verdadero y genuino con Dios. Y él así lo describió, cara a cara. La boca del Señor, Deuteronomio 8:3. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Ahora, ¿qué es lo que sale de la boca de Dios? ¿Y qué es lo que salió de la boca de Dios? Su palabra, sus consejos, todo lo que tenemos por escrito. Y ahí está, hermanos. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando leemos en el libro de Apocalipsis o Revelación, en Apocalipsis 4:1, dice algo que está describiendo antropomórficamente Juan, que Dios le estaba mostrando muchas cosas y escríbelas, pero de una forma como yo te la estoy mostrando, para que aquellos que lean también se den cuenta de lo que tú viste. Pero explícaselos, yo te lo voy a mostrar de una forma antropomórficamente para que ellos tú lo dejes por escrito y también se pueda comprender. Escuche bien, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, y me dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante, dice, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y empieza a describir muchas cosas antropomórficamente para que usted y yo lo comprendamos, pero no solamente que lo comprendamos en nuestro intelecto, en nuestro gnosis, en nuestro conocimiento y se quede solamente en conocimiento, sino que baje a nuestro corazón y nos muestre verdaderamente las maravillas de Dios, la majestuosidad de Dios y todo su esplendor. En el libro de Apocalipsis, pues, encontramos muchas de estas figuras retóricas en las cuales debemos poner mucha atención, porque en el libro de Apocalipsis tiene muchos simbolismos que mucha gente, principalmente los de Hollywood, malinterpretan y hacen sus películas ahí sensacionalistas, que presentan de todo menos la palabra de Dios. Por eso es bien importante, queremos saber qué es lo que dice Dios en su palabra, pues leamos la Escritura. Entonces debemos poner mucha atención y pedir que el Espíritu Santo, si es que mora en nosotros, nos revele el sentido correcto, el sentido exacto de cada frase, el sentido correcto, sentido exacto de cada palabra, de cada idea, ¿sí? Y sobre todo cada principio que Dios nos desea enseñar por medio de su palabra, que nos va a presentar escenas, ¿sí?, que atestiguó el apóstol Juan en este caso, y que se describió de una forma para que nosotros como seres humanos pudiéramos comprender en nuestro corazón la voluntad de Dios revelada. Pero son antropomorfismos, hermanos. Jamás olvidemos, ¿sí? Jamás olvidemos que debemos estudiar con seriedad la palabra de Dios para que entonces podamos identificar de repente las figuras retóricas o literarias, que por cierto hay cientos de ellas en la Escritura, y que no nos estorben. Acuérdense, no todas las cosas que presenta la Biblia es literal como hoy lo estamos aprendiendo, y de ahí surgen muchas malas interpretaciones y de ahí surgen las sectas, ¿sí?,
en donde inventan cosas, hacen interpretaciones totalmente heréticas y las están enseñando con todo, están enseñando con toda pasión el error. Y eso es lo que ha destruido y ha hecho daño, ¿sí?, en este mundo, también para que muchas personas no se acerquen a Dios, porque precisamente no saben que no todo, o no conocen que lo que está en la Biblia no todo es literal. Hay cosas literales, hay cosas que no son literales. Figuras retóricas, primera parte, hermanos. Esperemos que haya sido de gran edificación, porque todo esto es importante compartirlo, para que entonces, a ser discipulados, no haya ningún estorbo humano que nos detenga y no vayamos a esa madurez a la cual Dios nos quiere llevar. Demos gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque estamos dispuestos, Rey, a ser verdaderamente discipulados, entrenados para toda buena obra. Y que esa buena obra emane de tu corazón, salpique nuestras vidas, llene nuestras vidas, inunde nuestra mente, todo nuestro ser, para que entonces hagamos simple y sencillamente lo que tú nos has mandado en las formas, Padre, que tú nos has mandado, mi Dios, y que quieres edificar a tu iglesia, Padre. No queremos estorbar, mi Dios, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Padre, que seamos esos obreros tuyos, esa iglesia tuya, sencilla, bonita, prudente, sana, limpia, Señor, para que entonces cumplamos tus propósitos, ese mandato que tú encomendaste, para que simple y sencillamente en tu nombre y a tu nombre hagamos todas las cosas. En Jesucristo y por Jesucristo te damos gracias, Rey bendito. Amén. Que Dios les bendiga. Despedimos esta transmisión.